país. Pero, ¿qué está pasando con la imagen de Luis Almagro, secretario de la OEA? ¿Qué significa estas contradicciones? Una cosa dice en Bolivia, otra en la Argentina, las reacciones de un país y también de otras personalidades. Enseguida le vamos a compartir algunos tweets de quienes han visto con extrañeza las declaraciones en el país. Quiero saludar a quien conoce muy bien sobre este tema. Jaime Aparicio con nosotros, ex canciller de Bolivia y también expresidente del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos. Buenas noches, un placer tenerlo, don Jaime. Buenas noches, Priscila, un gusto estar en tu programa. Don Jaime, desde los Estados Unidos, por favor, usted que conoce bien todo el manejo, la parte jurídica de la Organización de Estados Americanos, ¿cómo ha seguido primero la visita en nuestro país de Almagro y estas declaraciones? Creo que, bueno, tanto a mí como a mucha gente en Bolivia y acá en Washington y en la propia OEA, ha causado una sorpresa muy grande la actitud del secretario general de apoyo a una candidatura política en Bolivia, su viaje al Chapare, y sobre todo el haber desconocido sus propias declaraciones respecto a la reelección legal del presidente Morales. Ha causado mucho estupor, mucha preocupación y creo que esto le va a afectar definitivamente a su intención de reelegirse. Cuando se habla de esta reelección de Almagro, hoy decía él, me parece una ridiculez que digan que yo hablé del presidente Evo Morales pidiendo apoyo. ¿Cómo funciona el tema del proceso de reelección? ¿Cuándo se tendría que reelegir? ¿Ya se está haciendo lobby? ¿Cómo funciona esto en la OEA? El proceso de reelección en la OEA se puede dar durante todo este año. Son los estados los que deciden en qué momento, según la carta de la OEA, esto se tiene que dar en una asamblea extraordinaria que es convocada con este preciso propósito de elegir un secretario general. En el pasado se han dado en diferentes fechas, puede ser desde en esta Asamblea General, ahora en fines de junio en Medellín, hasta que es en mayo del próximo año. En todo este año se puede dar la elección. Los 4 años se van a cumplir recién en junio de los 5 años, se van a cumplir recién en junio del próximo año, o sea que la reelección podía ser en cualquier momento o podría ser en mayo del próximo año. Hay mucha gente que pensaba que el presidente tenía ya bastantes votos o los votos necesarios, más este episodio de Bolivia, y que podía haber llamado en cualquier momento algún gobierno a proceder a esta reelección. Yo creo que en este momento se le ha complicado la situación al secretario general de la OEA. Hay mucho disgusto y mucha sorpresa en los países y yo no creo que en lo inmediato se convoque a una elección de secretario general. Veo más bien que esto se va a dar a principios del próximo año. ¿Usted cree que tiene que bajar un poco la tensión de lo que ha ocasionado estas declaraciones y su visita? No es bajar la tensión, es que yo creo que ha perdido algunos votos imprescindibles. Yo creo que ya no hay consenso en el Grupo de Lima respecto a la elección del secretario general y que debe iniciarse la búsqueda de otro candidato que sea más coherente con sus principios y con los principios que se supone que la Organización de Estados Americanos debe defender conforme a la Carta Democrática y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Don Jaime, cuando usted nos dice que ya no hay consenso en el Grupo de Lima, ¿esto
¿Cómo deberíamos entenderlo? Porque también los opositores en Bolivia dijeron que van a hacer lobby y todo lo necesario para que Almagro no sea reelegido. ¿Esto es posible? ¿Esto podría darse? Y en caso de darse, ¿cuándo se podría conocer esto? Bueno, este es un tema que obviamente compete a los países de tomar la decisión. Hasta hace unas semanas había una clara idea de que había un apoyo muy sólido al secretario general Almagro, tanto en el Grupo de Lima, Estados Unidos, gran parte de Centroamérica y Canadá estaban apoyando. Había problemas en el Caribe, había problemas con su propio país, Uruguay, y con México, y por supuesto con Bolivia y con Nicaragua. Pero ahora yo creo que las cosas son mucho más complicadas. Yo creo que esta actitud de Almagro y de quienes lo asesoraron en este infortunado suceso del viaje a Bolivia no calcularon o subestimaron que esto iba a traer mucha preocupación. Como tú misma has dicho, Priscila, ha habido muchas reacciones muy fuertes de expresidentes, el presidente Pastrana, de Human Rights Watch, el señor Vivanco ha sido muy duro, las otras organizaciones de derechos humanos en Nueva York, y hay preocupación acá en Washington de que este tipo de reacciones no solo ha ido a apoyar algo que es absolutamente ilegal. En Bolivia ha habido un referéndum, y no uno, han habido 2 referéndums. La gente a veces se olvida que en Bolivia se ha votado primero para aprobar una constitución que prohibía la reelección. Segundo referéndum se ha votado respecto a negar la reelección. Está eso muy claro. Es incomprensible que el secretario general haya tratado de hacer un juego de palabras para decir que la justicia boliviana haya apoyado esta candidatura y que no podía hacer nada. Eso es un absurdo. Y en segundo lugar, el tema tal vez más complicado ha sido su viaje al Chapare, porque ha ido a un lugar donde todo el mundo sabe que es el centro de producción de droga, donde más del 90% de los cultivos van al narcotráfico. Ha tratado de decir que no sabía que eran hojas de coca, pero nada de esto es creíble. Ha sido, yo creo, un gafe diplomático enorme. Yo creo que esto va a inquietar a los propios Estados Unidos, este viaje al Chapare, a Canadá y a los otros países, y no le va a ser fácil ya el camino a su reelección de aquí en adelante. Bueno, usted hacía referencia a algunas reacciones. Por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana dice: la visita de Almagro a la zona cocalera del Chapare en Bolivia de la mano del presidente Evo Morales nos ratifica por qué es mala la reelección. José Miguel Vivanco de Human Rights dice: desacertada la posición de Almagro sobre la reelección de Evo Morales. Esto no es un tema ni de discriminación ni de posiciones filosóficas. Es evidente que Evo Morales, como otros mandatarios antes, ha manipulado la Convención Americana para aferrarse al poder. Dicen algunos de los tweets a los que hacía referencia justamente don Jaime. El tema de los Estados Unidos, ¿cuándo se podría conocer una posición oficial de Estados Unidos respecto a Almagro después de esta gira de Bolivia, de Argentina y demás? ¿Se podría conocer en los siguientes días? ¿Ya se tiene algún pronunciamiento? ¿Qué se sabe sobre esto, Jaime? No creo que haya una reacción. Yo creo que la primera reacción va a ser que no se va a hablar de la reelección. Puedo equivocarme, pero mi impresión es que esta idea que en algún momento se pensaba de que en Medellín se pueda empujar la reelección y proceder a una asamblea extraordinaria para reelegirlo, yo creo que todo eso se ha venido abajo por este suceso de Bolivia. No van a haber declaraciones. Sabes que en diplomacia los gestos son más importantes y elocuentes que las palabras. Todo este proceso no se va a dar con declaraciones, pero sí con un retraso y una
reconstrucción de consensos de qué hacer con la OEA en el futuro. En este momento no sé cómo el secretario general buscará reparar este gafe. Yo creo que no le quedan muchas posibilidades, salvo la de acudir a la Corte Interamericana a pedirle, hacerle una consulta y que se pronuncie sobre el tema de las reelecciones. Pero si no hace eso, yo creo que ha malogrado sus posibilidades y los grandes apoyos que tenía. Todos estos periodistas, estas organizaciones de derechos humanos que le apoyaban, estamos viendo hoy los twitters, están muy sorprendidos, negativamente sorprendidos, y eran grandes apoyos desde Oppenheimer, Vivanco, el expresidente Pastrana. Estamos hablando de mucha gente, periodistas del Washington Post, del New York Times, donde tenía un gran apoyo. Se han visto que no hay algo extraño en esta situación, y que Almagro ha cometido uno de los peores errores de su gestión. Don Jaime, ¿cómo podemos entender, o a nivel diplomático, sobre esta posición de Almagro en Bolivia y lo que sucede con Venezuela? O sea, ¿hay coherencia en lo que dice? ¿Esto le quita credibilidad y respaldo ante una posición crítica que tenía contra el presidente Nicolás Maduro y lo que estaba pasando en Venezuela? Es así, esto le quita credibilidad a toda su política respecto a Cuba y a Venezuela. Y le quita credibilidad no solo porque si él hubiera separado estos temas y hubiera dicho el caso de Bolivia es distinto, etcétera, desde un inicio, tal vez no hubiera sido tan grave y la gente no le hubiera puesto tanta atención a este tema. El gran problema es que él se pronunció categóricamente respecto a la reelección ilegal de Evo Morales. Él presentó un pedido de investigación, de análisis a la Convención de Venecia, la Comisión de Venecia del Consejo Europeo, la institución más seria en estudios sobre qué es una democracia y cuáles son los elementos de una democracia. Él esperó el resultado, lo presentó públicamente y públicamente dijo que el caso de Bolivia era un caso doblemente ilegal. Primero, porque no es un derecho humano reelegirse, y segundo, porque en Bolivia había habido un referéndum. Entonces, esta situación, que la planteó con meridiana claridad, lo deja a uno muy sorprendido, y mucha gente está tratando de entender qué sucedió. O fue su asesor, el señor Sinoni, argentino, empresario del gobierno de Kirchner, quien fue su operador político en este caso y fue el que lo llevó a cometer esta acción, o fue el propio Almagro. Hay muchas dudas sobre qué es lo que ha sucedido, y espero que pronto se aclaren, porque este fue un error que le va a costar el futuro político. Esto también podría afectar de alguna manera el apoyo internacional que se había logrado a Venezuela, a este gobierno paralelo de Juan Guaidó. No creo que afecte, porque en este tema de Venezuela, Almagro, por supuesto, que ha tenido un rol muy importante, pero es una de las piezas de este rompecabezas, digamos. Hay una coalición muy fuerte, el Grupo de Lima, la Unión Europea, el propio gobierno de Estados Unidos y de Canadá, que están elaborando unas estrategias y unas consignas de apoyo al gobierno de Guaidó para tratar de que esto se resuelva lo más pacíficamente posible y a la brevedad posible, mediante sanciones económicas, mediante amenazas y sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela. Esto no se va a ver afectado. Y bueno, a Almagro no le queda más que seguir siendo muy radical en su lucha contra Venezuela y tal vez contra Nicaragua.
aunque ahí estuvo muy tibio en el pasado, pero no le queda otra opción. O sea que yo creo que esto no va a afectar a Venezuela, pero sí creemos que la oposición venezolana tiene que también poner un ojo a esto y ser solidaria con lo que ha pasado en Bolivia y darse cuenta que acá ha habido un síntoma de algo que es muy preocupante en la actitud del secretario general de la OEA. Le agradezco mucho, Jaime, por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender un poquito desde la mirada de los Estados Unidos, desde la OEA, estos procedimientos y la parte diplomática, sobre todo, de lo que ha sucedido acá. Ha sido un placer. Igualmente, Priscila, un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, don Jaime. Muchísimas gracias. Ricardo, nos quitamos un peso de encima y no hablo de ningún peso político. Bajar de peso sin contratiempo.